Continuamos en Salud y Sociedad en Popular Televisión. Estamos hablando aquí desde el Centro Crecen, con doña Lucía, la doctora Lucía Rodero Fernández, neuróloga y directora de este centro, Centro de Rehabilitación de Enfermedades Neurológicas, o sea, enfermedades neurológicas. Y estábamos hablando que una de las causas de este daño cerebral era el ictus. Hemos hablado de factores de riesgo, hemos hablado de síntomas. Y después que me ha dado el ictus, ¿qué pasa? ¿Qué secuelas Bueno, post-ictus? Después del ictus hay varios tipos de secuelas, diversos tipos de déficit. Los que más se ven, lo que más aprecia la gente son los déficits físicos. Pues no muevo la pierna, no muevo el brazo, cuando voy caminando pues necesito un bastón. Es lo que más se fija la gente, pero sin embargo las alteraciones y los déficits más discapacitantes para el paciente y para la familia son las alteraciones cognitivas, conductuales y emocionales que presentan estos pacientes, porque muchas veces los pacientes con ictus, aparte de las alteraciones físicas, presentan alteraciones cognitivas. ¿Qué es eso? Las alteraciones cognitivas son pérdida de memoria, ya el paciente pues tiene más despistes, no recuerda cosas, no recuerda detalles, desorientación, no saben qué día está, el día de la semana, no se ubican en la ciudad, pérdida de las funciones ejecutivas, no saben planificar, no toman decisiones, ya no saben llevar su medicación, sus gestiones financieras. Aparte del tema cognitivo, que es muy importante, pues también muy frecuentemente presentan alteraciones emocionales, como por ejemplo la depresión. Hasta un 30% de los casos de ictus asocian depresión. Es una depresión en principio leve o moderada que con una medicación antidepresiva se resuelve perfectamente. Es una depresión que no es como la de una depresión de la población en general, que hay más idea de culpa, más ideas incluso de suicidio. No, la depresión del ictus es más de apatía, de astenia, de anergia, de falta de energía, de falta de ganas de hacer cosas. Y ya te digo que con una medicación antidepresiva mejora mucho. Y por último, también presentan alteraciones de la conducta. A veces los pacientes con ictus se vuelven más lábiles, es decir, más incontinentes emocionales. Les da por reír o por llorar sin motivo. A veces están hablando contigo y bueno, pues están más emotivos, tienen más emotividad. A veces también están más agresivos o más irritables, más impacientes o más apáticos. Entonces, todas estas tipos de alteraciones que te he comentado ahora son las que la familia se queja más, porque son las que más dificultan la convivencia diaria en el entorno familiar y las que más le van a dificultar reinsertarse en su vida social y familiar posterior. Por eso, como el déficit no es solamente motor, es decir, se me cae la mano o arrastro la pierna, sino que hay otras alteraciones como has dicho antes. Cuando vamos a rehabilitar tendremos que rehabilitar todas, o solamente ir al fisio No, lo más importante es primero hacer una valoración. Hay que hacer después de tener un ictus, lo primero que hay que hacer es una valoración exhaustiva de todos los déficits que hay, siempre incluyendo... ¿Y quién la hace? Bueno, nosotros aquí en el Centro Crece, la primera visita del paciente la realizo yo. Cuando viene el paciente que ha sufrido un ictus, yo hago una valoración médica, miro los déficits que tiene físicos, los déficits cognitivos, emocionales, conductuales, pongo un tratamiento farmacológico. Por ejemplo, si la causa del ictus fue una hipertensión mal controlada, pues la ajustamos. Si el paciente después del ictus ha desarrollado una depresión, ponemos un antidepresivo. Si el paciente después del ictus no duerme, pues ponemos una medicación para dormir. O está irritable, le ponemos una medicación. Y después, según todos los déficits que presenta, se hace una valoración y se marcan los objetivos. Posteriormente, ese paciente será valorado por el resto del equipo, por la neuropsicóloga, por la terapeuta ocupacional, por la fisioterapeuta, por la logopeda, y será una valoración más exhaustiva y se marcará unos objetivos.
siempre teniendo en cuenta pues, unos objetivos alcanzables, de acuerdo con los déficits del paciente. Y una vez que hemos puesto los déficits encima de la mesa al paciente y a la familia, evitando siempre manifestarlos de manera catastrófica, sin reducir, sin minimizar los déficits, pero siempre siendo un poquito realistas. Marcamos unos objetivos y trabajamos a plazos. Y marcando esos objetivos, nos damos unos plazos y después revisamos esos objetivos. ¿Y de qué? Es decir, porque todos no se recuperan igual. Todos los ictus no se recuperan al 100%. ¿De qué depende de que el daño cerebral, porque todo esto es causado por un daño cerebral, por la enfermedad de fondo, que sea un ictus, un traumatismo, etcétera? ¿De qué depende de que el daño cerebral se pueda recuperar? Bueno, pues por una parte depende de la lesión. Lógicamente no es lo mismo una lesión que otra. De hecho, las lesiones traumáticas tienen mejor pronóstico que las lesiones isquémicas. Un traumatismo craneoencefálico en principio suele tener mejor pronóstico que un ictus, suele recuperar primero. También depende de la gravedad de la lesión. No es lo mismo un traumatismo craneoencefálico grave que un traumatismo craneoencefálico leve o un ictus grave de gran extensión que un ictus leve. También dependerá de la localización de la lesión. Normalmente pues los ictus, por ejemplo, ictus que afectan al lado izquierdo, llevan consigo afectación del área del lenguaje, es decir, de cómo hablamos, de cómo comprendemos, y en estos casos la rehabilitación es más dificultosa a la hora de hacerle entender ciertas tareas, ciertas órdenes, es más dificultosa. Aparte de la lesión, otro factor importante es la propia persona, la edad de la persona. Tiene mejor pronóstico la gente joven, los niños o la gente joven tiene mucho mejor pronóstico que la gente más adulta. También depende un poquito del entorno familiar, del entorno social que tenga esa persona. No es lo mismo una persona que tenga un apoyo social y familiar importante que otra persona que igual pues, no tenga un escaso apoyo familiar. También depende un poquito de la vida previa de esa persona, de su personalidad, de cómo afrontaba los problemas, de si llevaba una vida intelectual previa activa, una vida física, una actividad física buena. Todo eso va a influir luego en la rehabilitación. Y también otro factor que es muy importante del programa de rehabilitación. No todos los programas de rehabilitación son iguales. Un factor importantísimo es que el programa de rehabilitación se inicie de manera precoz. ¿Por qué? Porque en las fases precoces es cuando existe mayor neuroplasticidad cerebral, es decir, mayor actividad cerebral para que las neuronas se vayan recuperando y se recuperen y exista mayor conexión entre las neuronas. Unas neuronas acojan las funciones de otras, las sustituyan o incluso pues, tengan funciones nuevas. ¿Qué quiere decir precoz en el tiempo? Es decir, a una persona le da un ictus ahora, ¿qué es precoz? ¿Hoy mismo, las 24 horas, pues, a la semana, al pues mes? Cuanto antes mejor. Incluso algunos estudios defienden que la rehabilitación debe iniciarse en la misma cama del hospital al poco tiempo de empezar el ictus. Ciertamente es que para empezar la rehabilitación el paciente tiene que estar conductualmente estable, porque claro, si el paciente está agresivo, irritable y chillando, no puede empezar un programa de rehabilitación, pero cuanto antes es mejor. Esto está estudiado y se ha visto que días de retrasos en el inicio de rehabilitación, menor puntuación en las escalas de valoración física y cognitiva finales. Entonces, el programa de neurorehabilitación debe ser un programa de inicio precoz, debe ser un programa integral, como hemos dicho antes, pues no solamente abarcar los aspectos físicos del paciente, sino también abordar los aspectos cognitivos, es decir, los problemas de memoria, de atención, de orientación, también abordar los aspectos emocionales, de apatía, de depresión y los aspectos conductuales. Y también debe ser un programa individualizado, adaptado a las necesidades de cada persona. No puede ser un programa grupal para todo el mundo igual, ¿no? Cada uno tiene unos déficits, unos problemas, una personalidad previa y habrá que adaptarlo a sus necesidades. Y debe estar centrado en las necesidades de ese individuo, de ese sujeto y de sus familiares.
Y también hay que incluir a la familia. Es muy importante hacer terapia con la familia para que se involucre, porque si hacemos terapia aquí en el centro, pero luego esas terapias no son llevadas a casa, pues se pierde mucho trabajo. Y luego ese programa neurorehabilitador debe ser llevado a cabo por un equipo interdisciplinar. Debe ser llevado por un equipo neurorehabilitador que lo forme un fisioterapeuta, un logopeda, un neuropsicólogo, un fisioterapeuta, un neuropsicólogo, un logopeda y un terapeuta ocupacional que tengan formación en daño cerebral, y que ese conjunto de terapeutas se coordinen entre sí para conseguir una serie de objetivos. Ese debe ser el programa de neurorehabilitación ideal. ¿Y qué objetivos podéis plantearos en una rehabilitación? Bueno, pues depende de cada caso. En algunos pacientes, por ejemplo, pues que vengan en silla de ruedas, nuestro objetivo, por supuesto, será rehabilitarle la marcha, que vuelva a caminar. En otros pacientes que igual pues tienen una debilidad del miembro superior, nuestro objetivo puede ser rehabilitar y que adquiera de nuevo la función de la mano parética, pero en otros casos la mano parética, por ejemplo, en este caso, imagínate que sea la derecha, que él es diestro, es tan severa que no pueda recuperarse, pues otro de nuestros objetivos sería el cambio de dominancia, que el paciente adquiriera todas las funciones con la mano izquierda, aprendiera a comer, a escribir, a vestirse con la mano izquierda. Otros objetivos pues podría ser ajuste de la conducta. La conducta, ajustar los ataques súbitos de enojo, de ira, que tuviera una conducta más adecuada en su familia, hacer planning de trabajo en casa para mejorar su apatía, para que colaborara más en las actividades de la casa. Desde el punto de vista de logopedia, pues, mejorar la comunicación, si esta no fuera posible, hacer otras técnicas alternativas de comunicación del lenguaje. Siempre hay que tener en cuenta, pues claro, el tipo de persona, los déficits que presenta, y marcarnos, ya te digo, unos objetivos y trabajar a plazos, y esos objetivos revisarlos cada cierto tiempo, cada 3 o cada 6 meses según el paciente. ¿Cuánto tiempo, teóricamente, en cuánto tiempo se puede recuperar, o en cuánto tiempo es aconsejable que se haga esa terapia? Bueno, ya hemos dicho que lo principal es empezar de manera precoz. ¿Por qué? Porque la principal recuperación, el 80-90%, ocurre en los 3 primeros meses tras el ictus. Por eso es tan importante insistir en que la rehabilitación debe iniciarse de manera precoz. Hasta los 6 primeros meses todavía podemos encontrar algún tipo de mejoría. Más allá de los 6 primeros meses, pues depende de cada paciente. A veces ya no encontramos mejoría y ya hablamos de estabilización, y en otros casos pueden estabilizarse ciertas áreas, por ejemplo áreas físicas o áreas de logopedia, y sin embargo conseguir todavía mejoras en el área cognitiva. A veces las alteraciones cognitivas tardan en estabilizarse más que las físicas y las del lenguaje. Y de la gente, de los pacientes que veis a lo largo del tiempo, ¿hay un porcentaje alto que se recuperan o que se logran cosas con ellos, o se logra? Sí. Nosotros la mayoría de los pacientes que tenemos aquí ahora son pacientes con ictus, y suelen ser gente joven. Igual la gente que nos está escuchando piensan que son gente mayor. La mayoría de gente que tenemos en Crecen oscila entre los 40, 50 años, incluso hemos tenido gente con 30 años, con 33 años, y la mayoría de ellos han conseguido recuperarse prácticamente al 90%. Principalmente los ictus. Los ictus, desde el punto de vista físico, tienen una recuperación espectacular, y a nivel cognitivo y emocional, con los tratamientos farmacológicos y con los tratamientos de rehabilitación neuropsicológica, de terapia ocupacional y de logopeda, consiguen mejorar mucho su calidad de vida. Incluso algunos se han reincorporado a su actividad laboral.
También vemos muchos pacientes con traumatismos craneoencefálicos por accidentes de tráfico y suelen ser gente joven, con lo cual también hemos tenido muy buena experiencia con este tipo de pacientes. Físicamente la recuperación ha sido al 100% y cognitivamente prácticamente también. A veces sí que les queda un tipo de secuela de carácter, de irritabilidad, pero bueno, con los tratamientos farmacológicos también se han conseguido estabilizarles prácticamente, llevar una vida totalmente normal. También tenemos pacientes que han sufrido parada cardíaca. En estos casos la recuperación ha sido un poquito peor en el sentido que les ha quedado más secuelas en cuanto a pérdida de memoria. La pérdida de memoria ha sido una secuela importante, con lo cual han tenido que dependen más de sus familiares y a veces han asociado también pues, apatía y trastornos de conducta y ha sido necesario también tratamiento farmacológico. Hemos tenido también un caso de tumor cerebral que han venido a rehabilitación física y a rehabilitación cognitiva con buenos resultados y algún caso también de meningoencefalitis que con alteraciones del lenguaje, alteraciones de la memoria y que ahora mismo estamos trabajando con ello. ¿Y tenéis alguna unidad o tratáis también a pacientes con Parkinson? Sí. Porque Parkinson también en cierta manera es una forma de daño cerebral. Sí, explícales un poquitín, tú que sabes, ¿qué es el Parkinson? Bueno, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad crónica. Es una enfermedad progresiva y es una enfermedad degenerativa. Desgraciadamente, hoy no tenemos tratamiento curativo para la enfermedad de Parkinson, pero sí hay un tratamiento sintomático. El tratamiento sintomático, que es la levodopa, el Sinemet o el Madopar, que muchos del público, igual que son pacientes de enfermedad de Parkinson, conocerán, y los agonistas dopaminérgicos, pues suponen un tratamiento sintomático al cual el paciente responde muy bien durante los 5 o 10 primeros años de la enfermedad, que es lo que llamamos el famoso periodo de luna de miel. Más allá de los 5 primeros años o 10 años, dependiendo del paciente, pues ya empiezan a aparecer las complicaciones. Las complicaciones pues, de tipo motor, pues por ejemplo ya la toma de la pastilla ya no le hace el mismo efecto, le dura menos el efecto, o aparecen algún tipo de movimientos anormales, esta especie de baile que tienen a veces los pacientes, que son las discinesias. Entonces, y ya empiezan también a aparecer otro tipo de problemas, los problemas cognitivos también les hemos visto, empiezan con una especie de lentitud mental, lentitud para pensar, lentitud para hablar, lentitud para tragar, ya no responden tan bien. Luego también pueden aparecer complicaciones psiquiátricas, empiezan con alucinaciones, también con problemas de carácter. Entonces, a partir de esos años, estamos viendo que las terapias no farmacológicas, en este caso pues la fisioterapia, la terapia ocupacional, la logopedia, están teniendo un papel muy importante, porque estas terapias están demostrando que incrementan el bienestar del paciente, incrementan la autonomía del paciente en cuanto al desarrollo de las actividades de la vida diaria, porque la fisioterapia, la terapia ocupacional y la logopedia pues permiten a los pacientes con Parkinson reeducarles la marcha, porque tienen la marcha muy alterada, mejorar el control del tono postural para evitar tener caídas y fracturas de cadera, que son muy frecuentes. También la terapeuta ocupacional les entrena las actividades de la vida diaria, es decir, pues en vestirse, en asearse, en cómo lavarse los dientes, cómo cepillarse, porque a veces ellos, los enfermos de Parkinson, pues cada vez están más lentos y tienen más dificultad para desarrollar esas actividades. Y luego la logopeda también tiene una labor muy importante, porque los enfermos de Parkinson con el tiempo tienen dificultad para articular la palabra, hablan cada vez más trabado, más bajo, se atragantan, incluso pues, con la comida y con el agua. Almacenan saliva, tienen sialorreas, les cae un poquito la saliva, la baba. Entonces la logopeda también tiene una labor muy importante. Entonces se ha visto que estas 3 terapias
trabajadas de forma conjunta, mejoran mucho la calidad de vida y la independencia del paciente en cuanto a sus actividades de la vida diaria e incluso de cara a su satisfacción personal. O sea que el tratamiento farmacológico, que quede claro a los pacientes que tienen Parkinson, no los cura. No, el tratamiento farmacológico es esencial porque controla los síntomas, pero pasados unos años ese tratamiento pierde su eficacia. Y entonces, la terapia no farmacológica es una ayuda al tratamiento sintomático, no sustituye en ningún momento el tratamiento sintomático, simplemente colabora y ayuda un poco a mantener las actividades de vida diaria, pero beneficia mucho. Evidentemente. Si todo esta rehabilitación, rehabilitación neurológica, recupera o ayuda a mantener la independencia, el máximo tiempo posible. Que es lo que tratamos. Exactamente. Pues nada, Lucía, a mí me parece que esto que hacéis en el Centro Crescent es una buena labor. Gente joven como tú que puede impulsar y debe impulsar todas estas cosas, estas nuevas terapias, estos nuevos equipos en todas estas enfermedades neurológicas. Así que muchas gracias por haber recibido a este programa de Muchas Salud gracias y Sociedad. A ti. Muchas gracias. Y aquí despedimos este programa de Salud y Sociedad en Popular Televisión.